Gente, bienvenidos al último capítulo acabado de salir, calientito como pan caliente, el capítulo 9 de Bowling for Mia. Capítulo 9. Lunar. Qué agradable. Fue el pensamiento que tuvo Anon al sentir cómo algo se estaba pegando contra su espalda mientras él estaba sentado con aquella guitarra en sus brazos. Hacía rato que había dejado de fingir que seguía practicando la guitarra para simplemente dejarse llevar por el abrazo que le estaba dando Fang por atrás. Los largos y delicados dedos del latero recorrían el dorso de la mano de Anon en una pequeña caricia que provocaba algo de cosquillas en él, haciendo que se sonroje debido a la vergüenza. ¡Qué flacucho eres!, bromeó ella, rodeándolo con sus brazos. Anon no pudo evitar que sus mejillas se pongan algo coloradas y rió nerviosamente. Bueno, es cierto que me hace falta hacer ejercicio. Nah, está bien. Apoyó su largo mentón en el hombro de Anon mientras entrelazaba sus dedos con los de él, separando sus manos de la guitarra. Es mucho más fácil enseñarte a tocar la guitarra así. Además es lindo ver que soy la que tiene más fuerza en la relación. El calvo puso los ojos en blanco. Tendrías más fuerza aún si yo estuviera en forma. Latero de cabello plateado acurrucó un poco más su cabeza, teniendo su cara pegada al cuello de su novio. ¿Te hace sentir inseguro, bobo?, preguntó ella, queriendo provocarlo por unas risas. No, realmente, respondió, apretando ligeramente más fuerte su mano. Te respondería a la cantidad de chicos que les gusta que sus novias sean las más fuertes de la relación. Fang soltó una risilla. ¿Hay alguno de ellos que no sea un perdedor de internet que conociste en algún foro? El humano pensó por un segundo antes de responder. Ni uno solo que no sea de un foro para perdedores. Aún así creo que soy el único perdedor que navega en foros que sí logró conseguir pareja. Anon dejó la guitarra a un lado para dejar que Fang lo rodee con más facilidad. Me sorprende que hayamos logrado convencer a tu padre de dejarnos cerrar la puerta de tu habitación. Lo sé, asintió ella, acurrucada contra su hombro. Bastante raro, ¿verdad? El calvo solo respondió con una sonrisa, dejándose llevar por el cariñoso abrazo de su teronovia. Aunque sí, era algo raro. Ripley sería hasta capaz de arrancar la puerta para que su hija no quede fuera de su campo de visión con Anon. Anon decidió reprimir esa duda. De cualquier forma, tampoco era como si fuese algo de lo que quejarse. Repentinamente, Fang comenzó a darle varios besos en la mejilla a su novio, provocando que éste ría al sentir cosquillas. Oye, ¿a qué viene eso?, preguntó entre risas. Estás más cariñosa de lo habitual. No es nada, bobo. Fang lo abrazó con un poco más de fuerza, como si fuese a perderlo en cualquier momento. Solo disfruto del momento. El tono en el que dijo eso último llegó a extrañar un poco a Anon. Además de cariñosa, estás más rara, dijo, librándose del abrazo. Se da la vuelta para encararla, acariciando sus mejillas. Oye, no voy a burlarme o algo así. Ya, suelta lo que quieres decirme. Fang suelta un suspiro de resignación, tomando
la mano de Anon que tocaba su rostro. Nada muy importante, es solo que... Acarició el dorso de la mano de Anon con su pulgar. Realmente Realmente me gustaría que esto fuese real. Anon arqueó una ceja. ¿Qué dijiste? Latero suspiró. Ahora era ella quien acariciaba la mejilla de Anon. Ojalá las cosas hubiesen sido un poco diferentes. Te extraño. El calvo parpadeó, extrañado, justo cuando iba a responderle para preguntar a qué se refería. Tuvo la mala suerte de despertar. ¡Pero qué hijo de puta! Gritó una voz femenina a un lado suyo. Eso había sacado de aquel sueño a Anon. Dejó escapar un gruñido al darse cuenta que se despertó en la mejor parte. Ni siquiera tenía muchas ganas de abrir los ojos. De hecho, aún tenía la esperanza de volver a dormirse. O desmayarse. Y volver a aquella habitación con la persona que él tanto amaba. Claro que sería imposible. Con los insultos de Mia. Y los sonidos de ella machacando los botones del control de la Xbox. Por supuesto que era un sueño. Se llevó una mano a la cara, permitiéndose abrir los ojos. Era demasiado bueno para que haya sido real. ¡Ey! ¿Estás despierto? Exclamó la voz de Mia. Anon finalmente abrió los ojos con la cara más amarga que él alguna vez esbozó en su vida. Por desgracia. Se sentó, sobando su frente al sentir que el mareo seguía con él. Volteó a ver a Mia, quien estaba sentada en la silla enfrente de la computadora, saludando con el control de la consola en la mano. Cuando me dormí, una vez había recordado que la última vez que estuvo despierto fue cuando intentó abrir la puerta. Se dio cuenta que se había desmayado. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Mia se encogió de hombros. Como 20 minutos. No lo sé. Volteó a ver la tele para seguir jugando. Fui para decirte que logré hacer arrancar el auto. Y te encontré en el piso. Entiendo que haga calor y que el piso esté frío, pero me pareció excesivo dormir ahí. No me dormí, me desmayé. Se sentó en el borde de la cama. Creo. Carajo. Comentó sin voltear a verlo o cambiar de expresión. De haberlo sabido no te habría dejado aquí solo. ¿Te habías ido? Cuestionó con una ceja levantada. Pensó que tal vez debería estar un poco más enojado al saber eso, pero no le sorprendió mucho que Mia lo haya dejado ahí. ¿Te parece que iba a dejar mi auto en este chiquero mientras estoy pasando el rato en tu piso? Dejé el auto en casa de mis padres. Estará ahí mientras siga aquí. Anon chasqueó la lengua. Entonces seguirás aquí. Obvio, contestó, como si fuera lo más obvio del mundo. Me gusta este lugar. Cambiando de tema, ¿sufriste un golpe de calor o algo así? El calvo parpadeó. Esa era una buena pregunta. De no ser por la pregunta de Mia, probablemente habría dejado pasar el tema y seguir con su día, o en todo caso volver a dormir, pero no podía dejar pasar el tema de que literalmente se había desmayado en medio de su hogar. Claro, que había la posibilidad de que hubiera sido solo un golpe de calor debido al verano. Pero... No puede ser, pensó para sí mismo. He estado semanas con un suéter negro y no la pasé tan mal.
Esto tiene que ver con los dolores que tuve últimamente. No creo que haya sido un golpe de calor. Habrá sido algo que comí, o algo por el estilo. Mm, Suena jodido. Asintió Mía. ¿No deberías ir a un doctor o algo así? ¿Por solo un desmayo? Cuestionó él, cruzándose de brazos. Bueno, es un desmayo. Lo normal es que una persona no sufra algo así. Todos los ojos ante la aclaración estúpidamente obvia. Sin contar que, si mueres, yo me quedo sin este palacio en el que duermo. Wow. Gracias por la puta preocupación. ¿Lo ves? Mía sonrió sarcásticamente. Nunca está de más alguien que se preocupe por ti. Tal vez no fui lo bastante claro con mi actitud, pero no estoy de humor para soportarte. ¿Y alguna vez lo estás? Anon se quedó en silencio, pensando en esa pregunta. Buen punto, rascó su cabeza. Tal vez debería ir mañana, pero... Soltó un suspiro. Tengo el miedo de que el precio cueste mucho. ¿Por un chequeo? ¿Eso te preocupa? Mía soltó una risa. ¿Así de pobre eres? Anon la miró con una cara de póker. Miran dónde estoy viviendo y quiero que me digas que parezco a alguien con dinero. Mía se quedó en silencio, luego de darse cuenta de la estupidez que había preguntado. Cierto. Olvidé que vivías en Skin Row. Anon se dirigió a un compartimiento oculto del armario, viendo el dinero que su padre le había enviado para una ciudad como Volcadera. Un chequeo costaría un poco para él. Pero era eso, o quedarse con la duda de que tan serio es el problema en su cuerpo. Finalmente, suspiró, sabiendo que Mía insistiría con que, si mueres, no tendré dónde quedarme. Mañana tendré que ir, supongo, pensó para sí mismo. Qué fácil sería para él quedarse en su apartamento y no hacer nada. Pero las quejas de Mía se habían vuelto posiblemente la cosa que más le irritaba. Y eso era mucho decir, si se tomaba en cuenta que tuvo que aguantar a Trish durante meses cuando estaba con... Anon se dio un pequeño bofetón para sacarse la imagen de Beerburn Drama de la cabeza. A la mierda, dijo él, acostándose en la cama improvisada. Iré mañana a hacerme un chequeo. ¿Por un desmayo? Mía sonrió sarcásticamente. Eres demasiado exagerado, Skinny. Por favor, no me saques de quicio, dijo cerrando sus ojos. Anon finalmente se había dormido en el suelo, así que tendría la cama para ella sola. Se lanzó de espaldas a la cama, estirándose un poco y dejando escapar una exhalación, sintiéndose relajada. El auto le había causado un buen dolor de cabeza y el tener que haber esperado a que el calvo se levantara de la cama para que ella pudiera recostarse no ayudó en lo absoluto. Estaba la opción de dormir en el suelo como hacía Anon, pero claramente ella iba a descartar esa idea a los 2 segundos. No iba a rebajarse a tal cosa. Dejó el control de la S-Rocks a un lado suyo y sacó su teléfono para ver su Instaglyph. En primera instancia se sentía algo nerviosa a la idea de usar esa cuenta cuando recuperó su teléfono, pero a la larga se relajó al volverse un poco cuidadosa con lo que hacía. Solo tenía que asegurarse de no darle like a ninguna foto de alguien que no se haya enterado de que volvió a la ciudad. O no dar likes en general. Al final del día ni Ben ni Lunara ni tampoco Kiara sabían siquiera cuál era el paradero de Mía. Hasta donde ellos sabían, Mía podría estar trabajando de mecánica en otro estado, o incluso muerta, luego de una riña en algún bar. La peor parte era que tal vez pudo haber terminado así,
de no haber vuelto. ¿Hasta cuándo seguiría así? Mia finalmente había vuelto a la ciudad. Se suponía que tendría que reunirse con sus viejas amigas, tal vez hablar con Ben, e incluso volver a prepararse para encontrar un trabajo o incluso intentar volver a la preparatoria. ¿Y qué se encontró al volver a Polcadera? Unas amigas las cuales no sabían de su regreso. Un exnovio que parecía estar saliendo con Lunara. Unos padres que ya no le tenían mucha confianza con respecto a que Mia se haga una adulta responsable. Y como cereza en el pastel de su vida de mierda, una hermana ya fallecida. La peor parte de todo esto era que estaba menos jodida que como lo estaba en la otra ciudad. No tenía que ser tan difícil arreglar las cosas. Simplemente tenía que ir en su lista de contactos, buscar el contacto de Lunara, darle a llamar. Mia soltó un chillido del susto cuando se dio cuenta que realmente estaba haciendo eso. Su teléfono mostraba cómo la llamada estaba en espera. Rápidamente le dio a colgar, esperando que no se diera cuenta. Dejó el teléfono a un lado de ella en la cama, completamente nerviosa. Para su desgracia, escuchó el tono de llamada de su teléfono. Por mero instinto, ella lo tomó con rapidez, dándose cuenta que la llamada de... En efecto, Lunara. Mia se quedó congelada, viendo la pantalla. ¿Debería? Simplemente tendría que dejar el teléfono y esperar a que el tono termine. Ni siquiera pudo decidirse. Por inercia, ella le dio a aceptar y llevó el teléfono a un lado de su cabeza. Hola. Mia había hablado con un poco más de fuerza de lo que quería. Tal vez terminó despertando a Anon, pero no le importaba. ¿Mia? Dijo una voz femenina desde el otro lado de la línea. ¿Eres tú? Sí, soy yo, dijo con algo de emoción. Volví a la ciudad y... Tragó saliva, nerviosa de qué decir. Oye, ¿cómo te trató la vida? Bien. La voz de Lunara sonaba algo nerviosa. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, dijo con una sonrisa. Volví hace unas semanas. No llamé porque... bueno, no tuve tiempo. Mintió. Oye, ¿quieres que nos veamos uno de estos días? Hubo un silencio por parte de Lunara. Mia se quiso llevar la mano a la cara cuando se dio cuenta que eso había sido muy apresurado. Era su mejor amiga, pero uno no puede simplemente volver luego de meses de estar desaparecido, llamar de repente y proponer verse. Lunara pareció alejarse del teléfono y hablar con alguien. Te daré una respuesta en un rato, ¿sí? Dame unos minutos. Antes de que Mia pueda decir algo, Lunara colgó. Al principio, se había desesperado un poco cuando Lunara había colgado. Pero grande fue su sorpresa cuando la Raptor le envió una dirección seguido por un mensaje. Veámonos mañana en este lugar, ¿sí? Te diré la hora en un rato. Mia comenzó a teclear rápidamente por una respuesta. Claro, será como los viejos tiempos. Aún así, mañana se anunció una lluvia algo fuerte. ¿Está bien para ti? Podemos dejarlo otro día. No, está bien para mí. Mia sonrió nuevamente cuando Lunara le dijo simplemente un ok. La Parasaurio ahogó un grito de alegría al darse cuenta de que había vuelto a las andadas. Finalmente se reuniría con su mejor amiga. ¿Qué importaba que ahora ella estaba saliendo con Ben? Lo podía dejar pasar. Después de todo, Lunara aún estaba dispuesta a verla.
Al día siguiente, ella había salido una hora después que Anon, este último yéndose al hospital para hacerse un chequeo. El calvo no tenía confianza en ella, pero de cualquier forma, se aseguró de decirle que si se iba, que se lleve las llaves para abrir, diciendo que el señor Murray a veces decidía cerrar la entrada sin motivo alguno. Cuando Mia preguntó por qué, el calvo solo respondió: porque es un viejo desgraciado, no busques la ciencia en eso. Mia tragó saliva. ¿Por qué rayos estoy tan nerviosa? Simplemente era una pequeña reunión con su mejor amiga después de varios meses. ¿Qué podría malir Sal? Claro, sería un poco incómodo considerando algunas cosas, como el hecho de que ahora Lunara salía con el exnovio de Mia, o que ella le dio un puñetazo a este último en el baile. Sí, definitivamente sería algo muy incómodo. Aún así, ella no desistiría en su objetivo de retomar lazos con sus viejos conocidos. Mia se encontraba sentada en la última mesa de una cafetería modesta. El ambiente era tranquilo, puesto a que el lugar solo estaba conformado por ella y algunos niños sentados en las banquetas junto a la barra. Era demasiado temprano, simplemente aquel lugar no solía tener muchos clientes. Daba igual. Mientras menos gente, más fácil sería para ella el poder hablar con su mejor amiga. Mia entrecerró la vista cuando se dio cuenta de algo. Mientras menos gente, más fácil. ¿En qué momento se había vuelto una persona nerviosa ¿De las multitudes? No era una jodida perdedora como para tener ansiedad social o esa clase de cosas. De por sí, ella seguía creyendo que solo eran una excusa por parte de fracasados, así no tener que relacionarse. Solo contrólate, Mia, Pensó mientras jugaba con los dedos sobre la mesa. te vas a encontrar con Lunara. Hablarán un poco. Tal vez incluso se reirán de lo que hicieron estos meses y será todo como los viejos tiempos. Ya es hora de que vuelvas a enderezar tu vida, a recuperar una amistad. El sonido de la campana de la entrada la sacó de sus pensamientos. Mia levantó la vista, esperanzada de que sea la persona que ella esperaba. Ahí estaba ella. Y para sorpresa del aparasaurio estaba casi igual. Raptor de vestido azul, que dejaba sus pálidos brazos al descubierto, un cabello tan oscuro como la noche y una mancha de color negro en su rostro que cubría sus ojos para dar un hermoso contraste a su rostro de piel pálida. Era Lunara. La chica pareció buscar con la mirada mía, hasta encontrarla al fondo del lugar. La parasaurio la saludó con la mano, invitando a Lunara a la mesa. Mia sonreía nerviosamente, sin saber exactamente qué decir mientras veía cómo Lunara se acercaba a ella. Por parte de la muchacha de piel pálida, se le veía angustiada, como si no quisiera realmente estar en ese lugar. Por un momento a la parasaurio le pareció ver en la mirada de Lunara cómo pareció dudar entre acercarse un poco más o darse la vuelta e irse. Finalmente, Lunara decidió ubicarse en el asiento frente a Mia, la cual aún se debatía sobre si empezar a hablar a ella o esperar a que lo haga Lunara. El ambiente era algo incómodo para ambas. Incluso cuando la cámara vino a tomar la orden de ambas, ellas apenas pudieron pedir un café, antes de volver a aquel ambiente de tensión y nervios por lo que diría la otra. Finalmente, Mia decidió dejar los nervios de lado. ¡Hey! Otro silencio. Mia se quiso dar la cara contra la mesa por solo poder haber dicho eso. ¿Por qué rayos le resultaba tan difícil? ¡Hey! Dijo Lunara con un tono tan neutral como su rostro. Yo me he estado preguntando estos meses cuándo volverías. ¿Sabías que volvería? Eso creo. Se encogió de hombros. A nadie le pareció una idea muy buena el irte justo antes de tu graduación.
Creímos que te podría haber pasado algo en otra ciudad. Mía soltó una risa. Si yo te contara. Sacudió la cabeza con una sonrisa. Vio cómo Lunara pareció sonreír también por un momento. ¿Cómo has estado? Lunara soltó un resoplido. Es la clase de pregunta que debería hacerte yo. Sonrió. No hay mucho que contar. Luego de la graduación estuve trabajando a medio tiempo, preparándome para la universidad, la cual ya está a la vuelta de la esquina. Bueno, nada importante. ¿Qué hay de ti? Me ahogó una expresión de angustia. ¿Por qué se saltó la parte en la que tendría que decir que ahora ella estaba saliendo con Ben? He estado trabajando como Triceratops desde que me fui de la ciudad. Lunara no pudo evitar reír al ver que Mía seguía conservando ese vocabulario que carecía de pelos en la lengua. ¿Y cómo resultó? Bueno, el que haya vuelto a Volcadera debería responder esa pregunta. Ambas compartieron una risa ante el comentario de Mía. Sin embargo, eso no duró más de unos segundos, una vez ellas volvieron a recordar el incómodo contexto detrás de la huida del aparasaurio. Nuevamente ninguna supo realmente qué decir. Justo en ese momento, Mia se dio cuenta de que para Lunara debía ser incómodo el tener enfrente a la tipa que le había dado un puñetazo, al tipo con el que ahora salía, y no echárselo en cara, sin importar si eran o no mejores amigas. Finalmente Lunara soltó un suspiro, sabiendo que ninguna iría a ningún lado si no dejaban las cosas en claro. Mía, yo... Suspiró, buscando bien las palabras indicadas. Espero que no hayas pensado que esto solo fue una invitación para que ambas nos pongamos al día. Yo... Digo, no es para que te lo tomes a mal. Pero varias cosas pasaron desde que, bueno, Aclaró un poco su garganta antes de decir lo que tenía que decir. desde que golpeaste a Ben y escapaste de la ciudad. Se Me imagino. asintió ella, levemente. Lunara levantó una ceja cuando ella no parecía sentirse mal acerca de aquel incidente, pero decidió dejarlo pasar. Al menos lo haría solo por esa vez. Escucha, Mía. Tal vez ya lo sabes, pero quiero decírtelo por mí misma. Así me ahorro molestias luego. Ben y yo estamos saliendo. Lo directo que fue ella golpeó, como baldazo de agua, helada, a Mía. Ya lo sabía, pero no quitaba que oírlo por parte de su mejor amiga dolía. ¿Puedo preguntar desde cuándo? Lunara tardó unos segundos en contestar. Poco después del baile. Un día lo encontré algo decaído. Lo invité a ver una película para levantarle los ánimos. Y bueno, una cosa llevó a la otra. Mía notó cómo Lunara le costó un poco decir eso, como si sintiese vergüenza de algo así. Era casi como... ¿Acaso se aprovechó de que Ben estaba deprimido? Justo cuando quiso preguntar eso, la camarera las interrumpió dejando 2 tazas de café sobre la mesa. Eso le dio oportunidad a Lunara para proseguir. Tardé en hacer que te supere, obviamente. Dio un rápido sorbo a su café. Si bien decía que estaba bien e intentaba aparentarlo, se notaba de lejos que te extrañaba. Soltó un suspiro pesado, indecisa sobre si decirle lo siguiente o dejárselo para ella misma. Cuando llamaste, él lo vio. Mía la miró confundida. ¿A qué te refieres?
Él estaba en mi casa para pasar el rato. Yo me había ido al baño y dejé mi teléfono ahí. Vio que fuiste tú quien llamó y rechazó la llamada por la impresión. La verdad es que yo ni siquiera habría contestado, pero... ¡Mierda! No lo sé. Puso una mano en su frente angustiada. ¿Por qué rayos tuviste que llamar? Abrió los ojos de par en par cuando se dio cuenta que se le había escapado eso último. Mia frunció el entrecejo al oír eso. ¿Qué? Mira, Mia. El rostro de Lunara cambió a uno serio. Él se puso algo nervioso cuando llamaste. Al principio pensé que era algo así como miedo. Y ojalá lo hubiese sido. Como si fuese a decir un muy mal chiste. Me di cuenta que en realidad te extrañaba. Mia parpadeó por la impresión. Espera, ¿qué? Y antes de que te hagas falsas esperanzas, Volvió a interrumpir. él me dejó en claro que no quiere verte. Admitió que echaba de menos los buenos momentos que tuvo contigo, pero que no quería volver a hablar contigo por lo que pasó. Mia la miró por un momento. ¿Era una broma? ¿Falsas esperanzas? Ella no había venido con esas intenciones. Apretó los labios, queriendo ahogar la pregunta que le quería hacer. Sin embargo, falló, y con una voz pasivo-agresiva preguntó. ¿Lo hiciste para animarlo por lo que pasó entre él y yo? ¿O quisiste aprovechar que él estaba soltero y decaído? Preguntó con un tono acusatorio. La Raptor se sobresaltó ante la pregunta repentina. Luego su rostro de sorpresa cambió a uno ofendido. ¿Eso a qué viene? ¿A qué viene? Estás hablando conmigo como si yo fuese una especie de monstruo. ¿Pero lo que tú hiciste no fue malo también? El tono de Mia ante la pregunta fue uno de desafío. Lunara suspiró dándose cuenta que su mejor amiga no había cambiado, en el peor sentido posible. Mía, ¿es una broma? Incluso si fuese cierto y diga que tienes razón, hay una enorme brecha entre aprovecharme de eso a que tú literalmente le hayas pegado un puñetazo a mi novio. Eso había tocado un nervio de la Parasaurio. Claramente Lunara se había referido a él como su novio, y no simplemente como Ben, para provocarla. Antes de que pudiese contestar eso, Lunara volvió a hablar. Mía, quiero que me respondas algo. ¿Qué fue lo que pasó luego de que golpearas a Ben? La Parasaurio levantó una ceja ante la pregunta. Huí de la escuela. ¿Para qué quieres saber? Error. El tono de voz de Lunara fue tan firme que por un momento sacó del enojo a Mia. Luego de eso, intentaste hacerlo pasar por un accidente. Amenazaste a Olivia e Inco para que no digan nada. Y para rematar, sacaste a relucir su condición enfrente de toda la escuela para salvar tu pellejo. Mia abrió la boca para intentar refutar eso. Nada pudo salir. Nada más que un... Yo, él, Inco y Liv. Lunara no quiso volverla a interrumpir. Muy en el fondo deseaba que su mejor amiga salga con una excusa realmente convincente que justifique lo que hizo y así no estar enojada con ella. Pero solo se quedó callada. La Raptor solo soltó un suspiro ante el silencio de Mia. Incluso cuando Ben dijo que no quería verte, insistió en venir, por si algo mal podía pasar. Creo que tenía miedo de que tú puedas hacer algo. Escuchar eso fue un duro golpe para la Parasaurio de cabello rubio. ¿Era una broma?
¿Realmente Ben la veía capaz de golpear a su mejor amiga? ¿Esa imagen horrible tenía Ben de ella? La imagen de Ben, con su mejilla lastimada, pasó por la cabeza de Mia. Ahí fue cuando comprendió que Ben estaba en lo correcto, si pensaba que ella era capaz. Después de todo, si golpeó a quien alguna vez fue su exnovio, ¿qué la detendría de hacer lo mismo con su mejor amiga? Por supuesto, ella no la golpearía ahora. No le había dado motivos suficientes o la había provocado. Lunara siguió hablando. Quiero que sepas que solo vine aquí para dejarte en claro que no sé si puedo seguir siendo tu amiga. Mia se sobresaltó al escuchar eso. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no puedo simplemente dejar pasar el hecho de que siguiera siendo mejor amiga de la tipa que le dio un puñetazo a Ben y acosó por mucho tiempo a una pobre chica en silla de ruedas. Espera, ¿hablas de Hot Wheels? Tienes que estar jodiéndome. Mia había levantado la voz. No le importaba si las pocas personas en ese lugar llegaban a voltear a verlas. Eres una jodida hipócrita. Estás hablándome como si yo hubiese sido la única que hizo esa clase de cosas, cuando bien sabes que tú y Kiara me seguían el juego. Para su sorpresa, la expresión seria de Lunara no había cambiado. Era como si hubiese estado esperando que Mia salga con algo así. Ya lo sé, ¿ok? El tono de voz de Lunara se quebró por un instante. No se sentía orgullosa de recordar lo que hizo en preparatoria. Esa es la razón principal por la que al día de hoy no soy amiga de Olivia. Así como es por eso que Ben estaba dudando mucho si siquiera juntarse conmigo. Yo no era muy diferente a ti, Mia, pero ¿sabes qué es lo que nos diferencia? Yo no huí. Lunara se dio cuenta como la respiración de Mia se volvió un poco más errática al oír eso, pero no le importó. Mia, yo tuve que soportar que la escuela me viese con mala cara al saber que era amiga tuya. Que Ben haya dudado de mis intenciones o que Olivia se sintiera incómoda al estar cerca mío. Cuando Ben intentó integrarme, pero aún así, me entregué al el orgullo y acepté que yo fui horrible, ¿sabes? Y vine aquí con la esperanza de que tú también hicieras lo mismo, pero... Viéndote ahora, no puedo decir exactamente si te das cuenta de la clase de persona que fuiste o no. El rostro de Mia había pasado de una intensa ira a una enorme vergüenza conforme Lunara seguía hablando. Finalmente, había entendido que ella estaba mal. Que ella estaba mal. Y su mejor amiga se lo tuvo que hacer saber. Tal vez, y solo tal vez, si se hubiese quedado en la escuela, en lugar de huir. Repentinamente, Lunara se levantó, sacó su billetera y dejó sobre la mesa unos cuantos dólares para pagar su café. Y también el de Mia, como si de una cortesía se tratase. Escucha, también quiero disculparme. Mia levantó la mirada extrañada. ¿Acerca de qué? Lo de... ah, Era difícil para ella decirlo de una forma apropiada. acerca de lo de Naomi. Vine aquí con la intención de dejarte las cosas en claro para que Ben no tenga que preocuparse. Y no encontré un buen momento para darle mi pésame. Lo siento. Mia miró la expresión triste de Lunara por un par de segundos antes de bajar la cabeza. Está bien. Y es por eso que no decidí del todo en dejarte sola. Como dije, yo eventualmente pude cambiar. Y eso quiero creer. Y por eso pienso que tú puedes hacer lo mismo. Pero tienes que entender que no es el momento aún. Mía, necesito pensarlo. Así como lo tiene que pensar Ben. Él quiere cerrar las cosas de forma apropiada contigo.
pero sabe que él no está listo. Mia no volvió a levantar la cabeza. Simplemente asintió. Dale tiempo para eso. Y dame tiempo a mí también, para saber qué debería hacer. Pero hasta el momento, realmente agradecería si no tenemos contacto alguno hasta que una de las dos esté realmente lista, ¿ok? Esperó a que Mia volviese a sentir lentamente antes de despedirse. Cuídate, sí. Esta vez Mia no asintió. Y Lunara entendió que no lo haría. La Raptor simplemente ahogó otra expresión de angustia y decidió retirarse del lugar, dejando a Mia ahí. Para ella, la conversación resultó mejor de lo que esperaba, pero no por eso había sido gratificante. Lunara podría vivir con eso por un tiempo. O incluso superar la idea de que Mia tal vez nunca cambie. Pero en cuanto a Mia, la Parasaurus se dio cuenta de que tal vez había perdido a su mejor amiga. Tal vez para siempre. Se había dado cuenta del pedazo de mierda que había sido todos esos años. ¿Pero a qué costo? Había perdido a su mejor amiga, a su novio, la confianza de sus padres, a su hermana. Ni siquiera quería ir a casa de sus padres a desahogarse llorando en el hombro de su madre, como solía hacer los últimos años de primaria o en la secundaria. Ya no se veía muy digna de eso y seguramente tendría que lidiar con otro sermón de su padre acerca de convertirse en una adulta y lidiar con las consecuencias de sus acciones. Y era verdad, pero no por eso quería escucharlo de Tony. Al final del día, la única cosa que le estaba esperando era un departamento viejo en Skin Row, el cual ella estaba ocupando sin el permiso de aquel skinny. Vaya vida de mierda. Anon parpadeó varias veces cuando escuchó el diagnóstico del doctor. ¿En serio? ¿Solo eso?, cuestionó el calvo. Realmente esperaba que fuese algo más. El tero gris de mediana edad se encogió de hombros. Bueno, chico, viendo tu estado físico me sorprende que no lo hayas deducido por tu cuenta. El hombre tenía un punto. Falta de energía, mala memoria, piel algo pálida, mareos, algunos dolores de cabeza y hasta desmayos. Era demasiado obvio, tomando en cuenta la apariencia algo demacrada y más delgada de lo normal que tenía Anon, y que aún durmiendo todo el día no dejaba de tener sueño. Un simple caso de mala alimentación. Anon no lo había tomado en cuenta, pero en los últimos 3 meses lo que más llegaba a consumir era alcohol de segunda marca, barras de granola baratas que encontraba en la tienda y algunas hojuelas que se suponía eran de Rainba. Algunas veces llegaba a comer un plato de carbonara cuando se sentía quisquilloso, pero en gran parte de esos 3 meses, Anon se salteaba las comidas por razones que ni él recordaba. Seré idiota, Pensó, llevándose una mano a la frente. ¿cómo voy a olvidarme de algo tan básico como... Oh, cierto. No tomó en cuenta que podría haberse olvidado por el hecho de dormir prácticamente todo el día y que sus últimas compras solo se resumían en alcohol, cigarrillos y la comida de Rainba. La última vez que recordó comprar comida decente fue cuando se encontró con Mia en la tienda, pero ella había vaciado el refrigerador en cuestión de 2 días. Exhaló antes de volver a hablar con el doctor. ¿Seguro que es solo eso? Podríamos hacerte más exámenes, pero por mi parte estoy casi seguro de que es eso. Ah, mejor déjelo así. Más exámenes sería más dinero que gastar. Si tú lo dices, comentó el doctor rodando los ojos. Honestamente vine aquí esperando que fuese un cáncer o alguna otra mierda de fase terminal. El tero soltó una risa rasposa. Sí,
Mucha gente viene al hospital creyendo que se están muriendo cuando en realidad es solo un resfriado o un caso de alguien que claramente no se está alimentando bien. Anon soltó un resoplido, sabiendo que eso último estaba dirigido a él. Tenía que haber visto venir que era un caso de desnutrición considerando cómo se veía. Estaba incluso más delgado que cuando llegó a Volcadera. Así que tienes suerte de que haya sido solo eso. Y no algo como un cáncer, chico. Comentó en broma el doctor, a pesar de que la expresión de Anon reflejaba algo de decepción en su rostro. Mala suerte. Mala suerte sería una mejor forma de describirlo, pensó, y tembló un poco al darse cuenta que por poco y se le escapa ese pensamiento. Entonces, ¿solo tengo que comer más seguido y ya? Bueno, tu caso no es lo suficientemente grave como para alimentarte por vía intravenosa. En casos así no es raro que una persona con tu problema cometa el error de aumentar repentinamente su consumo de alimentos. Tomó un papel y comenzó a escribir algo en él. Toma esto con calma, no se trata de que empieces a comer mucho de golpe, sino que lo hagas de forma regular. También voy a darte una prescripción de unos suplementos que te ayudarán. Anon tomó la prescripción y la miró, arqueando una ceja. No podía entender absolutamente nada debido a la letra de ese doctor. Y de cualquier forma, estaba seguro que tampoco podría permitirse comprar lo que sea que le prescribió aquel Tero de mediana edad. Supongo que tendré que comer un poco más seguido y nada más, pensó Anon, mientras guardaba la prescripción en su bolsillo, para que el doctor creyera que iba a hacerle caso, y comprar todo eso. También recomendaría que vengas de vez en cuando para controlar tu estado, y asegurarte de que no haya algún problema. No es algo obligatorio, pero uno nunca está seguro. Lo tendré en cuenta. No, ni de chiste. Suficiente había perdido ya en hacerse un chequeo. Anon se despidió del doctor y salió a las calles. Cuando estuvo parado en la acera se quedó quieto y en silencio por unos segundos para luego llevar su mano a la cara y soltar un enorme suspiro de frustración. Ya había gastado bastante en hacerse un chequeo para que le digan simplemente, come un poco más y gasta en porquería para aumentar de peso. No era como si pudiera culpar al doctor por su estupidez, tomando en cuenta que uno podía darse cuenta con solo verse al espejo. Vaya forma de tirar mi dinero a la basura, comentó para sí mismo con la mano aún en su rostro. Y vaya forma de desperdiciar casi todo lo que Anthony te envió este mes. Definitivamente no le diría nada a su padre. Mientras caminaba por las calles de Volcadera con intención de ir a su casa, llegó a divisar que el cielo se estaba poniendo más nublado y oscuro que en la mañana. Se preguntó si llovería antes de que él pudiera volver al departamento, esbozando una cara de molestia. Después de esa tormenta que provocó un apagón en su edificio, hace un tiempo ya se había cansado de la lluvia. Y mejor ni hablar de aquella tarde lluviosa que provocó que Mia se quede en su departamento. Tal vez debería comprar un paraguas nuevo con el dinero sobrante, pensó. Prefería una y mil veces dar una larga caminata por Volcadera hasta llegar a su casa, que volver rápidamente en un autobús para soportar las estupideces de Mia. Necesitaba un pequeño respiro, luego de una semana soportando la loca. Sabía que llovería, y agradeció a Jesus Raptor el haber sido lo suficientemente inteligente de haber gastado parte de lo que le había sobrado en un nuevo paraguas. De haber llevado el anterior, muy seguramente se habría roto debido a la intensidad de la lluvia. Anon nunca fue muy fan de la lluvia y tampoco le gustaba mucho que el paraguas no sea lo suficientemente grande como para evitar que algunas gotas lleguen a alcanzar su espalda. Jodida lluvia horizontal, pensó Anon. Aún así, le relajaba un poco el sonido de las gotas chocando contra el plástico transparente del paraguas. Y ahí estaba ella, sentada en los escalones y escondiendo su rostro en sus rodillas, estando a pocos metros de distancia. Anon no pudo decir con claridad cuánto tiempo debió llevar a Mia debajo de la lluvia, pero la chica parecía estar completamente empapada. Anon se preguntó por qué diablos estaba ahí. ¿Habrá salido
le habrá pasado algo, se habrá olvidado de las llaves. El calvo apostó por eso. Porque de haber sido echada, lo más seguro es que respondería con violencia en lugar de hacerlo con simplemente quedarse ahí sentada. La lluvia había amainado un poco, lo suficiente como para que él pudiera darse cuenta que la chica estaba sollozando. Anon no pudo evitar rodar los ojos, como si la situación en la que estaba por meterse fuese sacada de alguna visual novel, gratuita en internet. El pensamiento de darse la vuelta y recorrer un poco Skin Row, en un momento en el que no podría correr peligro debido a la lluvia, pasó por su mente. Ya tenía suficientes problemas como para ser de soporte emocional y consolar a una persona que ni siquiera le caía bien. No eres la única persona en él. El calvo se mordió la lengua, en un intento por ahogar la voz de Spears en su cabeza y aquella frase que él ya estaba comenzando a odiar. Era increíble para él. Habían pasado meses desde que vio aquella cara de mono y aún le costaba sacárselo de la cabeza. Incluso en el estado emocional en el que estaba Anon, tal vez podría darle la razón a Spears y reconocer que no era el único con derecho a amargarse e incluso llegar a llorar. Pero no por eso iba a sentir empatía por alguien a quien no quería cerca. Mia parecía aún estar ahí con la cabeza abajo, ocultando su cara. ¿Eso era bueno para Anon? Parecía ser que no se había percatado de su presencia aún, y no lo haría siempre y cuando Anon diera media vuelta ahí. También quiero que sepas que eres mi amigo. Anon no pudo evitar esbozar una mueca de disgusto cuando las palabras de Mia resonaron en su cabeza. ¿Realmente iba a ser lo que estaba pensando? Dando un chasquido con su lengua, comenzó a avanzar hacia el parasaurio, hasta estar junto a ella. Tal vez era por el sonido de la lluvia, o simplemente porque no le importaba, pero aún estando de pie, a un lado de ella, Mia no había levantado la cabeza. Anon extendió un poco los brazos para que Mia quede por debajo del paraguas. Unos segundos después de que Mia se haya dado cuenta que las gotas habían dejado de caer en ella, levantó la cabeza en dirección a Anon. Cuando el humano vio su rostro, se dio cuenta de que el maquillaje alrededor de sus ojos se había escurrido por sus mejillas debido a las lágrimas. Al principio ya lo miró con una expresión de confusión. Luego desvió un poco la mirada por la vergüenza cuando logró reconocer quién era. Pero por un breve instante, a Anon le pareció ver la imagen de Fang, sentada en la azotea cuando él la vio acicalándose por primera vez. Cerró los ojos con fuerza por un segundo antes de volverlos a abrir y ver a Mia otra vez. No era ella. Y era obvio. Incluso después de tantos meses, podía recordar la horrible sensación de dolor en el pecho que tuvo al ver a Fang, en un estado tan lamentable en aquella azotea, y de cómo eso fue lo que provocó la necesidad de Nell de querer apoyar a aquella Tero con todo lo que pudiese. Pero con Mia no sentía nada. El verla sentada, empapada bajo la lluvia y luciendo patética, sea por la razón que sea, no provocaba absolutamente ninguna emoción en Anon más allá de la más fría apatía que pudiera existir. Y aún así sintió a último momento que no podía dejarla así. Tal vez Mia fuese una persona de mierda, pero Anon sabía perfectamente lo que era estar completamente solo, sintiéndose miserable y que nadie esté ahí para poner una mano en su hombro. Anon sintió que él sí merecía eso y mucho más, pero estaba seguro de que ella no, al menos no tanto como él. Hey, dijo finalmente Anon. Suspiró al ver cómo ella ni siquiera reaccionó ante su llamado. Finalmente decidió sentarse en el escalón junto a ella, y sin dejar que el paraguas evite que la lluvia la golpee. Voy a asumir que olvidaste las llaves en mi escritorio.
Mia se encogió de hombros, negándose a verlo. Me fui rápido sin pensar. No me acordé de tomarlas. ¿Me golpearías si digo que eres una idiota? Lo siguiente que Anon pudo llegar a oír fue un gruñido amenazante por parte del aparasaurio. Sí, supongo que mejor me ahorro el decir eso. No estoy de humor ahora, Calvo. De forma instintiva, se acercó un poco a él, para que el paraguas le resguarde mejor de la lluvia. ¿Ahora qué hacemos? Anon tomó su teléfono y lo encendió, dándose cuenta que de los mensajes que Mia le había enviado. Anotado, ahora tenía una razón para quitar el modo silencio. Como ya lo habrás notado, el idiota que es dueño del edificio a veces decide cerrar la entrada. Abrió su lista de contactos y escribió un mensaje para el señor Murray. Si tenemos suerte, no va a tardar en leer el mensaje que le voy a enviar. Ella sintió débilmente sin dejar de mirar a la nada. Está bien. El silencio invadió a ambos, luego del comentario desganado de Mia. De no ser por el sonido de la lluvia, el silencio absoluto habría reinado en el ambiente. ¿Puedo preguntarte por qué te ves tan decaída? No. Nuevamente enterró la cara en las rodillas. Anon rodó los ojos. Tal vez estaba siendo demasiado insensible, pero no le importaba mucho. Tal vez podría ser un poco más empático si la persona junto a él le cayese un poco mejor. Bueno, tampoco voy a insistir. Es que escucha. Anon suspiró. Era el típico caso de la persona que decía no querer contar nada y acto seguido soltar sus problemas. Tuve un problema, sí. Yo... Finalmente me reuní con una amiga después de meses. Pero salió mal. Creo que me peleé con ella. Y... ¿Ya no se van a hablar? Se atrevió a preguntar. Peor aún, Gritó. esa tipa... Está saliendo con mi novio, ¿sí? Yo pensé que podría dejarlo pasar, pero se puso a echarme en cara cosas que hice. El por qué lo que tenía con él se fue a la mierda y yo ni siquiera me pude defender. Soltó otro sollozo. ¿No te dejó defenderte? No pude defenderme, Dijo débilmente. todo lo que dijo acerca de mí era verdad. Al principio quise negarlo, pero no podía. Me di cuenta que fui horrible con mi novio y que arruiné todo. Yo entiendo. No, no lo entiendes, Anon. Acusó ella, pasando sus mangas por sus mejillas para limpiar sus lágrimas. Estoy segura de que no tienes ni puta idea de lo que es cagarla a lo grande y no poder culpar a nadie más que a ti. ¿Tienes alguna idea de lo que es saber que lo único que has hecho fue joderle la vida a tu mejor amiga y a tu novio? Quiero pensar en algo medianamente bueno por alguien que yo haya hecho por alguien, pero solo se me ocurren las veces en las que bulleaba a una chica que nunca me hizo nada y arruinar la reputación de mi novio. Anon escuchó todo atentamente. Quería decir que entendía la parte de cagarla a lo grande, pero sabía que si daba el contexto de lo que hizo, la cagaría aún más. Mía, yo... Anon, no tienes que fingir saber por lo que pasó. O darme ánimos falsos, solo... La boca de Mía seguía abierta, con intenciones de soltar algo más. Nada salió de ahí. Anon no pudo decir si era él, por qué ella creyó a media oración. Finalmente Anon dejó escapar un resoplido y la miró. Tendría que saltarse toda la parte en la que él era novio de Funk, y aún así se estaría arriesgando.
mucho con lo que diría. No sé si esto ayudará. Hasta creo que podría hacer que me des una paliza. Mientras Anon la seguía mirando, notó como los ojos de Mia se fijaron en él. Supuso que era un pase para que siga hablando, así que prosiguió. No la he pasado bien en estos meses, ¿sabes? Recibí un disparo de alguien que era mi amiga. Apretó los labios por un segundo al mentir. Terminé con un bastón en el cual posiblemente pasaré usando el resto de mis días, lo cual hizo que pierda mi oportunidad de ir al ejército. Sin contar que mi padre, en lugar de volver a acogerme en su casa, extendió el contrato de mi apartamento para dejarme más tiempo en esta posilga. En estos 3 meses lo único que he hecho es dormir todo el día, gritar en mis sueños cuando lo hago, fumar y beber cuando estoy despierto. E incluso me he olvidado de comer debido a que ya estoy ocupado sintiéndome miserable. En resumen, es posiblemente el momento más bajo y patético de mi vida. Y aún con toda la mierda con la que paso y siento día a día, es donde llegas tú. Mia levantó un poco la cabeza al oír la última parte. Dices que soy como tu típica chica que llegas a sacar de la depresión al pobre diablo solitario o algo así. Aún luego de las lágrimas y sollozos que habían quebrado su voz, un tono de ironía logró salir de aquella pregunta. No me jodas. Es lo más cliché que escuché. Anon la miró a los ojos por unos segundos, completamente inexpresivo. Ante la pregunta pasivo-agresiva. Luego volteó al frente y miró a la nada para luego negar con la cabeza. No diría eso, en realidad. Sigo igual de mal. Lo que quiero decir es que aún con toda la mierda que tengo por encima llegaste tú. Robándome la cama, vaciándome mi refrigerador, haciéndome gastar dinero en cigarrillos que no llegaré a fumar y llamándome por apodos que odio. Eres posiblemente la mayor puta molestia con la que he tenido que lidiar en toda mi vida. De hecho, podría decir ahora mismo que te odio y sé que no me arrepentiría de admitirlo. Mia apretó los dientes. Lo que más le molestó no fue aquella acusación en sí, sino que Anon tenía un tono neutral y sin emoción mientras decía todo eso. Oye, pero qué mierda. Y es raro, Interrumpió, sin levantar el tono de voz o mirarla. porque gracias a tu molesta forma de ser y a lo poco agradable que eres, no he tenido tiempo de ponerme a pensar en lo mucho que me odio. Mia parpadeó al escuchar eso. Al principio creyó que Anon soltaría algún comentario irónico, luego de esa declaración, o que al menos terminaría con él diciendo que ella era una mala persona, como pasó en la azotea. Sin embargo, Anon siguió mirando a la nada, mientras ignoraba cómo las gotas de lluvia impactaban contra un costado de su cuerpo y empapaban su ropa, pero aún así insistía en dejar el paraguas en la misma posición. Anon tomó aire y lo exhaló de forma cansada antes de decir la última parte. No sé lo que... No sé qué fue lo que hiciste para que tu amiga y tu ex no quieran verte. Y la verdad es que me da igual. Tal vez seas la peor persona con la que me he topado. Tal vez tus padres y todos los que te conocen tengan razón sobre ti al momento de decir que eres horrible. Se encogió de hombros. Pero la verdad es que yo sé cómo soy. Así que no soy nadie para juzgar a la clase de persona que eres. Ni tengo el derecho de eso. Y la verdad es que incluso si no fue con esas intenciones, hiciste que me olvide de sentirme tan miserable estos últimos días. Supongo que eso podría contar como una especie de agradecimiento. No lo sé. Tómalo como te dé la gana. Los labios de Mia temblaron un poco al darse cuenta que Anon estaba siendo honesto y que esas palabras habían sido lo más amable que le habían dicho en meses. Lo más triste era que ese agradecimiento fue únicamente porque él la encontraba despreciable.
A los ojos del aparasaurio, Anon podría ser un total deficiente en muchas cosas. Pero vaya que tenía un talento para hacer que alguien logre sentirse mal y bien a la vez. Instintivamente, la cola de Mia se levantó y comenzó a enrollarse contra el antebrazo de Anon, que seguía sosteniendo el paraguas. Ambos se dieron cuenta de eso, pero lo único que hicieron fue compartir una larga mirada carente de toda emoción para volver a mirar al frente y esperar a que el casero abra la puerta del edificio. Es algo cálida, comentó Anon sobre la cola de Mia. Gracias, respondió ella. Luego hizo que su cola apriete el antebrazo del chico con un poco más de fuerza para no soltarse, pero no lo bastante como para lastimarlo. Aunque creo que estás mojada por la lluvia, dijo cuando se dio cuenta que la manga de su chaqueta verde se estaba empapando. Mia soltó una risa nerviosa ante el comentario del humano. Lo siento, no tome en cuenta eso. Puedo soltarte si te molesta. Nah, déjalo. Lavaré la chaqueta después. Solo un poco de lluvia. Tampoco me va... Oye, ¿qué es lo que haces? Repentinamente la cola de Mia soltó el antebrazo de Anon para rodear su torso. Y de un pequeño brinco, ella se puso codo a codo con él. No voy a dejar que un skinny me tenga lástima luego de haberme dicho que me odia, ¿ok? Acercó un poco más el torso de Anon al cuerpo de ella con su cola. Lo máximo que voy a aceptar es que compartamos el paraguas de forma equitativa. Anon la miró incrédulo. La sensación de estar junto a ella solo le provocaba algo de incomodidad, como si sintiera que eso fuese algo que solo se debía hacer exclusivamente con alguien más, pero no con ella. En cierto sentido, el abrazo con la cola que le estaba dando Mia, le hizo recordar a los abrazos de Fang, a los abrazos que Fang le daba por la espalda. Pero no eran iguales. Lo que Fang le daba al abrazarlo era calidez, seguridad, afecto y un sinfín de cosas que Anon no podía describir con palabras, pero no necesitaba hacerlo, porque con sentirlas ya era suficiente. En cambio, Anon solo sentía un sentimiento de frialdad al tener la cola de Mia abrazando su torso, como si ella solamente lo estuviese haciendo por una especie de compromiso o un cariño forzado. Aunque muy en el fondo, también sintió algo de agradecimiento genuino, como si estuviese dándole ese gesto no por mantenerlo cerca y compartir el paraguas, sino por una forma de agradecerle el intento de hacerla sentir mejor. ¿Le gustaba? Para nada. Pero tampoco podía decir que lo odiaba. Podía soportarlo. Hasta podría decir que era algo cálido al tacto. Y ese fue el momento en el que sintió algo similar a los brazos de Fang que Fang le daba. No era igual, y jamás lo sería, pero era un sentimiento casi agradable. Lo que sí odió un poco fue cuando Mia apoyó su cabeza contra su hombro y soltó un pequeño suspiro de relajo. Eso no le gustó en lo absoluto. Sintió que ya estaba pasándose de confianzuda, pero cuando bajó un poco la cabeza para verla con los ojos cerrados e intentando descansar, se apiadó. Después de todo, parecía haber tenido un día pesado. Y también pasó por un no muy lindo momento. Lo menos que podía hacer él era asegurarse que al menos uno de los dos pase un rato no tan malo. No le agradaba a Mia, pero cuando Anon la comparó a ella con él mismo, era bastante obvio a quién odiaba más. Oye, Skinny. La voz de Mia fue casi como un susurro. Aún tenía los ojos cerrados, como si intentara disfrutar un poco el momento en medio de toda la porquería que tenía acumulada en su vida. ¿Ahora qué? Antes dijiste que no tenías derecho a juzgarme. Aún así me veías como una persona horrible.
Tú también hiciste algo que provocó que estés como estás, ¿verdad? Anon tardó un poco antes de contestar con un tono vacío. Podría decirse. ¿Me contarías qué fue lo que pasó? El calvo cerró los ojos con un poco de fuerza. Por supuesto que no. ¿Fue algo referente a tus padres? No voy a juzgarte tampoco, por si hiciste algo realmente malo. Lo de mis padres es diferente, contestó con una voz cortante. Si estoy en Skin Row por algo que me pasó con ellos, pero podría decirse que sí fui la víctima con respecto a mi problema. Con esos dos, más o menos. Mia abrió los ojos y levantó la cabeza para verlo. Entonces, ¿por qué actúas como si te odiaras tanto? Esa pregunta lo tomó desprevenido. Un escalofrío recorrió la espalda de Anon cuando pensó en la idea de contarle de su relación con Fang. Obviamente no diría nada, no considerando quién era Mia, no cuando la imagen del cuerpo de Naomi pasó por su mente. Tampoco contaré el porqué de eso. Eres aburrido. Se acurrucó un poco más en el hombro de Anon. ¿Al menos me dirás qué pasó entre tú y tus padres? Anon bajó un poco la vista para encararla. Los ojos de cachorro suplicante que tenía Mia no provocaron absolutamente nada en él, pero no pudo evitar pensar por primera vez que ella era bonita. ¿Cómo diablos una mujer tan aterradora se las arreglaba para lucir adorable cuando necesitaba algo? Para su sorpresa, la idea de contarle a alguien lo que le pasó en Rock Bottom y el por qué estaba en volcadera no le resultó tan aterrador como lo era hace 6 meses. Al final era cierto lo que escuchó una vez por parte de un tipo en un foro de 4chan. Una vez sales de la preparatoria, cualquier drama que ocurrió ahí se vuelve completamente estúpido y carente de toda vergüenza al momento de contar. Mia... Tal vez lo haga algún día, con un par de cervezas de por medio, para hacer que afloje esa información. Mia sonrió al oír eso, e instintivamente su cola apretó un poco más el cuerpo de Anon. ¿Fue una invitación a emborracharnos? Anon se cogió de hombros. Tómate eso como quieras. Entonces, ¿tú me dirás exactamente lo que hiciste? Mia soltó una risa nerviosa. Tal vez. Con un par de cervezas de por medio cuando ya esté ebria. Anon puso los ojos en blanco. ¿Fue una invitación también? La sonrisa de Mia se agrandó un poco más. Seguía sintiéndose horrible. El día fue horrible. Su reencuentro con Lunara fue horrible, pero... Tómate eso como quieras, perdedor. Tal vez su día no terminaría de una forma tan horrible. Como dije, yo eventualmente pude cambiar, o eso quiero creer, y por eso pienso que tú puedes hacer lo mismo. Las palabras de Lunara no le resultaban tan mal ahora. Tal vez tenía razón. Mia se dio cuenta de que habían sido horribles. Pero tal vez... Y solo tal vez... podía ser un poco mejor.